Matías Longoni, que está en línea de teléfono, es un colega que realmente tiene una mirada sensacional sobre el campo, además de independiente, con críticas, con profundidad. Bueno, tiene bichos de campo, ¿no? Entre otras cuestiones a destacar. Es un gusto saludarte desde Rosario, Matías. Mi nombre es Lucas Amerizo. Hola Lucas, buen día. Gracias por estar ahí, ¿eh? No, por favor. Y nosotros que somos bichos de ciudad te vamos siguiendo para ver qué va pasando en el campo, ¿no? Matías, yo recién leía un informe que nos acercaba aquí una cooperativa de trabajo de economistas sobre las 5 o 6 cerealeras que se llevaron más del 80% de los 7.000 millones de dólares en materia de retenciones cero con los certificados de declaraciones juradas de exportación, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Está muy claro que aquí hubo un acuerdo entre esas 5 o 6 cerealeras, que son las que básicamente dominan el comercio exterior de la Argentina, aportan el 40% de las divisas totales del país anualmente, y que son muy necesarias. A ver, sin ellas la Argentina no sería un jugador de importancia, sobre todo por los polos agroindustriales que han montado ahí sobre la costa del Paraná. Son parte de un engranaje. Ahora, últimamente se han acostumbrado a que los gobiernos le toquen la puerta demasiado seguido, porque, digamos, cada vez que necesitan dólares, recurren a ellas cuando se les acaban otras opciones, ¿no? Y esta vez sucedió de manera muy grosera y muy grotesca, porque directamente para pagarles el anticipo, digamos, de 7.000 millones de dólares que necesitaba el gobierno para llegar con el mercado cambiario más o menos calmado hasta las elecciones y hasta el acuerdo con Estados Unidos, recurrió a ella, pero a un costo elevadísimo para todos nosotros, ciudadanos argentinos, y para los productores agropecuarios, básicamente. Ahora, Matías, esto es un tiro en el pie porque están tanto los productores agropecuarios argentinos puteando por la medida como los productores yanqui por aquello de lo que hizo el secretario de Tesoro en materia del préstamo, pero no me quiero ir por digresiones. ¿Había otra opción o esta era la única alternativa que el gobierno podía tomar para hacerse de 7.000 millones para el campo? Y la otra opción es hacer lo que Milei dijo que iba a hacer, que era no intervenir en el mercado cambiario y dejarlo al dólar encontrar su punto de equilibrio. Pero evidentemente eso jugaba contra los intereses electorales de Milei, que tiene en la inflación unas banderías. Hubiera sincerado que el dólar en la Argentina está relativamente tratado, porque si no, no veríamos a tanta gente viajar, no veríamos exportaciones en las góndolas de los supermercados. Así que no sé si hay otra opción. Realmente es una jugada que al gobierno le sirve porque consiguió 7.000 millones de dólares, aunque haya pagado un costo altísimo, cerca de 1.000 a 1.500 millones de pensiones que va a asignar por esto a las cerealeras. ¿No? Vos adelantame los 7.000 millones que yo te dejo exportar 19 millones de toneladas de granos y subproductos sin retenciones, que eso es el equivalente a esos 7.000 millones de dólares. Y para tener dimensión de cuánto es, a ver, en un barco entran 40.000 toneladas, eso que ven ahí en el río Paraná. Repetí esta comparación que es interesante, ¿no? Porque el equivalente a todo lo que efectivamente con retenciones cero estas cerealeras van a exportar, ¿equivalente a cuántos barcos? Y bueno, hay que hacer la cuenta. Sí, pero cada barco puede, Capesize, que es un barco de mucha capacidad, ¿cuánto puede trasladar? Lo que pasa es que de ahí de la hidrovía salen a media carga, pero puede cargar entre 50 a 60.000. Hagamos 50.000, 20 barcos por cada millón de toneladas, por 3 de toneladas. Son cerca de 400 barcos. 400 barcos por una autopista a costo cero para 6. Está bien, vos marcabas algo importante, ¿no? Un engranaje fundamental del motor de la economía son estas multinacionales. Ahora, el tema es que tienen 360 días para después ir a decirle al productor, mirá, te voy a comprar, pero en realidad con un esquema distinto que es con las retenciones, ¿no? Qué lástima que se interrumpe la comunicación, a ver si podemos modificar un poco el lugar de transmisión porque queríamos escucharte.
A ver ahora. No, no, no. No, a ver si podemos recuperar la comunicación con Matías Longoni, es un especialista en temas agropecuarios, tiene una mirada muy equilibrada del campo y muy conocedor de la actividad. Me avisan si lo recuperamos. Sí, ahí está, Matías. Si estás ahí en línea, la inquietud giraba en torno a efectivamente que hay un plazo de 360 días para después ir al productor a decirle te voy a comprar, pero se le aplican las retenciones. Sí, claro, bueno, ahora Es difícil, complicado. Digamos, desde aquí hacemos todo lo posible por tratar de traer los mejores testimonios y hacer todos los días el mejor programa que ustedes se merecen. El problema es la situación de las comunicaciones, es todo lo que puedo decir, para no quedarme callado, sinceramente. ¿Está al aire? Porque no lo estoy escuchando. yo te estoy escuchando. No, lo que pasa es que en tu emisión se entrecorta mucho. Vamos a aprovechar a ver si ahora, y te escuchamos directamente a vos, esto de los 360 días. No, lo que digo es Juan Paso está tratando de calmar a los productores diciendo que ahora las cerealeras van a tener que salir a comprar y que eso va a tonificar los precios. Lo cierto es que no hay ninguna garantía de que eso suceda, y los precios hoy ya están mostrando que se desinflaron casi absolutamente. Hubo un pico de precios que en ningún caso llegó a representar lo que le correspondía al productor cobrar por retenciones cero. Llegaron a un 15% de aumento en dólares, pero a partir del miércoles empezaron a bajar y hoy están prácticamente al mismo nivel que tenían el viernes pasado, antes de todo este episodio, con lo cual, nada, es difícil que 10 empresas vayan a compartir ganancias con 50.000 productores, no va a suceder eso, y peor aún, lo que está sucediendo o lo que temen muchos operadores hoy es que vos, ¿qué hiciste? Cambiaste y recibiste esos 7.000 millones de dólares en condiciones de celeridad grande, o sea, están entrando en este mismo momento porque había 3 días de plazo para inyectarlos al mercado cambiario. El Banco Central te los va a cambiar por pesos y las cerealeras van a tener en sus manos estos días un montón de pesos que seguramente en alguna medida van a destinar a la compra de granos por un lado, pero también a cubrirse del riesgo cambiario, con lo cual seguramente tomen posiciones en el mercado futuro del dólar, con lo cual conspirarán para, sin querer, ¿no?, para bajar el precio del dólar, que es una manera también de bajar el precio del grano al productor. Así que finalmente, por H o por B, el productor no va a ver casi nada de este artilugio que, repetimos, permite que 19 millones de toneladas, que es el 20% de la cosecha que exporta la Argentina, salga sin retenciones, pero sin compartir, con un costo fiscal altísimo, 1.500 millones de dólares, y sin compartir en casi nada esa mejora con los productores. Este es el escenario final. Así que yo no veo condiciones como para que las cerealeras vayan a mejorar los precios en los próximos meses. Con lo poquito que uno entiende de economía y del movimiento, ahora se entiende por qué subió el riesgo país, porque están calentando el dólar futuro con los pesos en la mano. Y de algún modo sí, está bueno, en realidad sí, y hay que ver qué pasa en el mercado cambiario. Además esto es de muy corto plazo. A ver, esas 7.000 millones de dólares no es que aparecieron y se generaron espontáneamente. Era la plata que las cerealeras iban a liquidar en los próximos meses a un ritmo de 2.000, 3.000 millones por mes. O sea, se adelantaron las divisas de 2 meses y medio, 3 meses, para pasar el sofocón y llegar a las elecciones a cambio de un costo altísimo, una tasa usuraria de cerca del 20%, pagada con retenciones cero, de la cual casi los productores no van a brevar. Entonces, finalmente sí, es un salvavidas. Juan Paso lo está admitiendo un poco, dijo en varios medios que si no hacían esto había una corrida, que la lograron evitar y que los productores deberían agradecer eso. Qué sé yo, a mí me parece que es un acuerdo lesivo a los intereses del productor
y que demuestra tristemente que cuando las urgencias son las urgencias del partido de gobierno, sí hay plata. Ahí no importa el superávit fiscal. Acaban de quemar 1.000 o 1.500 millones de dólares, digamos, para llegar bien a las elecciones. Esto por un lado, ¿no? Y por el otro, Matías, plantea una crisis de representatividad de quienes están a la cabeza de las entidades rurales, porque digo, lo recibieron justamente al presidente hace 2 o 3 semanas con aplausos, pero ahora hay mucho productor desde las bases que le está reclamando a la dirigencia que esto no sea tratado tan suavemente. Sí, yo creo que marca un punto en la relación entre las entidades de la mesa de enlace y el gobierno de Milei. El propio Nicolás Pino, que fue un tapón hasta ahora de todas las críticas que podrían surgir de las entidades hacia el gobierno, ha modificado su posición estas últimas horas al marcarle al gobierno que los productores no serán parte de esta fiesta y que debería estirar las retenciones 0 hasta el 31 de octubre para que los productores puedan vender a mejor precio. Es decir, nada, hasta el único empresario prácticamente que almuerza y cena con Milei está planteando distancia. Esto habilita un montón de críticas. Ahora, quiero ser claro, esto no implica que el agro vaya a votar ni a favor ni en contra de Milei, ni que los productores quieran romper. Digo, lo que hay es una gran frustración, pero en los productores también hay mucho temor de volver a esquemas previos, ¿no? El kirchnerismo no es que con esto se redime, al contrario. La desilusión es que lo que todo el mundo esperaba funcione como opción, aquel pasado de mala relación con el agro, entre el agro y el sector público, no está funcionando. Evidentemente repite muchas fórmulas incluso del kirchnerismo, intervenir en los mercados cambiarios, los dólares soja de masa. Digo, es más de lo mismo. Esta es la sensación de frustración que prima en el sector. No sé si esto los convierte en kirchneristas a los productores, ni mucho menos. Digo, lo que hay es una frustración colectiva muy grande. Lo último, que es la previa de todo esto, ¿no? Cuando el secretario de Tesoro de Estados Unidos planteaba esta posibilidad de no solo tomar el swap que tiene la Argentina con China, sino de estirar una línea de préstamo por aquello del régimen de equilibrio cambiario que se usó con el tequila allá por el 94-95, también generó resquemor entre los productores yanquis, ¿no? Y de otros mercados en donde la Argentina efectivamente introduce sus exportaciones. Todo esto, digamos, asociado, ¿le puede generar alguna modificación en los mercados por aquello de el enojo que se está produciendo por la decisión que tomó el secretario del Tesoro de Estados Unidos? No lo sé, no me quiero meter en camisa de once varas. Yo no creo que modifique. A ver, en la Argentina los productores están tratando de sobrevivir. En este momento están sembrando maíz y están escuchando que del otro lado, en el hemisferio norte, los productores yanquis se quejan en realidad de que su propio gobierno les está bloqueando mercados al enfrentarse con China, y entonces China está buscando soja en otros países, en Brasil, en Argentina, porque está peleando, digamos, contra Trump. Y lógicamente, digamos, en esta guerra de aranceles se desvía la oferta. No creo que nadie modifique su situación. Los productores no van a dejar de sembrar. Y nada, van a tratar de hacer lo que hacen en los últimos 20 años, que tratar de sobrevivir con un esquema de retenciones antinatural, porque nada, les quita un montón de rentabilidad respecto de los brasileños, de los uruguayos, de los propios norteamericanos. No me quiero meter en las cuestiones políticas que no manejo. Entiendo. Simplemente digo, nada, me parece que lo que está claro que este episodio muestra que las retenciones sí se pueden bajar, que hay que el gobierno las bajó en función de sus propias necesidades, y ni bien cubrió esas necesidades, pactando con los exportadores, cerró el registro, con lo cual afectó a los productores y nos afectó a todos nosotros. Y eso habla de la debilidad en la que estamos sumergidos todos los argentinos. Entiendo. Chiquitito sobre el final, Matías, y vos un poco lo comentabas, ¿no? El productor va a seguir produciendo, va a seguir todos los días levantándose al alba para laburar el campo.
de todo modo, modifica la expectativa de la próxima campaña, compra de maquinaria agrícola? La compra de maquinaria agrícola está por el piso. No hay resto. Este es un año muy malo para el productor. Ese es otro agravante. No estamos hablando de una soja de 600, estamos hablando de una soja de 400. Con una soja de 400, un tipo de cambio atrasado, altísimos costos en dólares, porque lo que ha habilitado el gobierno es que los costos en dólares suban, digo, en todos los aspectos, también para el negocio agrícola. La rentabilidad de los productores ha sido extremadamente finita, y si estás en campo alquilado, muchos productores perdían plata, tenían que pagarle el alquiler, le sacaban la retención y no le quedaban dólares a favor en la ecuación productiva. Entonces, estas decisiones, esta tomada de pelo al productor le cae muy mal, sobre todo porque no está en un buen año. Lo único que anda bien es el clima. Hay buen perfil de humedad, está lloviendo incluso en exceso en algunas zonas y hay buena agua para sembrar. Pero no queda resto para invertir en maquinaria agrícola, en fertilizar. Y entonces está esa decepción. Ni siquiera te dejan la posibilidad de soñar con que alguna vez te van a bajar las retenciones y tener ese excedente que te permita capitalizarte, invertir en maquinaria, fertilizar, qué sé yo. La decepción está en que Milei había prometido hacer todo lo contrario, y me parece que a esta altura la mayor parte de los productores cayeron en la cuenta que no, que es más de lo mismo, ¿no? Y que no hay una apuesta al sector. Nunca el sector es una apuesta en sí mismo, siempre es cajita de recaudación. Ahí está el chanchito para las urgencias, y condicionado por las circunstancias electorales y políticas, pero a ningún gobernante finalmente le interesa sellar un pacto con el productor agropecuario argentino para ver si podemos producir más. Para producir más hay que darle margen económico, porque tiene que invertir en maquinaria, en fertilizantes, en semillas, lo que sea, pero tiene que invertir. Y hasta hace unos años se ve que no se puede invertir, y por eso la producción de soja está igual que hace 15 años o peor. Hace 15 años producíamos 60 millones y ahora estamos produciendo 50 millones. O sea, hace años que estamos también estancados en el principal sector económico de la Argentina. Bueno, por eso tenemos una crisis cambiaria como la que tenemos, porque no generamos los dólares suficientes, y entonces por eso el gobierno hace las cosas que hace, pactando con el usurero del barrio, que en este caso fueron 5 exportadoras. Brillante, como siempre, muy interesante escucharte con documentación, información. Matías, es un gusto. La gente te puede seguir a través de donde, digo, aquellos que quieran seguir metiéndose en las cuestiones agropecuarias o del campo. Bichos de Campo, o en las redes sociales Matías Longoni. Un abrazo, gracias por este tiempo con nosotros. Abrazo, chao. Matías Longoni, el responsable de Bichos de Campo. Gracias a la producción, que hizo el intento varias veces. Muy bien, muy bien. Un tema de comunicación que nos excede a todos, incluso dentro de la propia empresa. ¿Qué va a hacer? Lo pudimos escuchar con atención a Matías. 10:53, en la pausa ya volvemos. ¿Sabes cuál es la palabra más importante de medicamentos de venta libre? Medicamentos, no importa que sea libre, pueden ser peligrosos